Durante siglos, un solo tipo de formación dominó los campos de batalla, hasta que Roma apareció y destrozó todo con una idea simple, pero devastadora. Imagina un muro de escudos avanzando como una muralla viva, lanzas largas apuntando como espinas listas para perforar cualquier cosa en su camino. Así dominaba la falange griega los campos de batalla, un bloque sólido, impenetrable, aterrador. Para los enemigos, eso parecía invencible. Una máquina de guerra que aplastaba más por el peso de la formación que por la astucia de sus comandantes. Pero, ¿y si te dijera que toda esa fuerza escondía una debilidad fatal? Una falla estructural que Roma fue la primera en explotar y la última en olvidar. La verdad es que la falange era poderosa, pero ciega. Un coloso que solo veía hacia adelante, incapaz de adaptarse al terreno, a órdenes rápidas o a movimientos inesperados del enemigo. La cohesión, que era su gloria, también era su presión. Bastaba un obstáculo, una pendiente o un ataque por los lados, y toda la estructura se derrumbaba como dominós. ¿Ya habías oído hablar de esa maniobra? Es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los derrotados. Mientras los griegos confiaban en un solo bloque compacto, los romanos preparaban algo mucho más versátil. No querían solo ganar batallas. Querían entender al enemigo, desmontar sus patrones, minar su seguridad y convertir la rigidez en desventaja. Fue ahí donde nació una de las ideas más brillantes de la historia militar, el sistema manipular. Una estrategia que rompía la guerra en partes más pequeñas, permitiendo a los soldados moverse con libertad e inteligencia en medio del caos. La diferencia entre la falange y la legión era más que táctica, era casi filosófica. Por un lado, un ejército que creía en la fuerza colectiva, siempre y cuando todos se movieran juntos. Por el otro, un modelo basado en la adaptación, en el uso creativo del espacio y en la capacidad de reinventarse en cada enfrentamiento. Y esa diferencia no tardó en notarse en el campo de batalla. Cuando Roma empezó a probar su nueva forma de luchar, los gigantes empezaron a caer uno a uno. Y aunque la historia trate de romantizar los grandes ejércitos del pasado, también nos muestra que sobrevivir no siempre es tener más fuerza, a veces es tener más visión. La falange se quedó estancada en el tiempo. Roma, en cambio, avanzaba. Observaba. Y cuando atacaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Lo que antes parecía imposible, flanquear una formación griega, se volvió rutina para los comandantes romanos. Porque ellos sabían, si no puedes golpear de frente, cambias el ángulo. Y es en ese momento donde la historia cambia de rumbo. Cuando la disciplina y la flexibilidad se unen, el campo de batalla deja de ser un lugar de fuerza bruta y pasa a ser un tablero de inteligencia. Roma entendió eso antes que nadie. Y a partir de ahí, el mundo antiguo nunca sería igual. Pero eso era solo el comienzo. Porque el verdadero secreto de la victoria romana va mucho más allá de la teoría. Aparece en las batallas decisivas, en las formaciones invisibles y en las pequeñas decisiones que cambiaron guerras enteras. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Por cierto, si este tipo de estrategia te hace sentido, si te incita a mirar la historia de una forma diferente, más táctica, más humana, aprovecha y deja aquí en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora. ¿Habías pensado alguna vez cómo una debilidad invisible puede convertirse en el punto de quiebre de un imperio entero? ¿O cómo Roma, en vez de copiar la fuerza de otros, eligió crear su propia manera de ganar? Tu opinión puede ayudar mucho a quienes también están aquí explorando este universo. Y si te está gustando esta aventura, no olvides darle like. Puede parecer un detalle pequeño, pero eso es lo que muestra a YouTube que este contenido tiene valor y ayuda a difundir esta historia a mucha más gente que, como tú, quiere entender los engranajes que mueven la guerra y la victoria. Tu participación aquí es lo que hace crecer este canal y seguir trayendo contenido cada vez más afilado, con más profundidad y conexión. Y claro, si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque aún vamos a explorar otras batallas, otras tácticas y otras decisiones que cambiaron el rumbo del mundo antiguo, y sería genial tenerte cerca, acompañando cada paso de este camino. Al fin y al cabo, aquí la historia no solo se cuenta, se vive, se siente y se discute como tiene que ser. Ahora respira profundo,
porque lo que viene a continuación te va a mostrar, en la práctica, cómo la flexibilidad de Roma desarmó lo que parecía inquebrantable. La genialidad romana no nació de una invención aislada, sino de una necesidad brutal de adaptación. Sabían que repetir los errores de los griegos sería caminar hacia el colapso. Así que rompieron con el patrón de la rigidez. Abandonaron la idea de un ejército como una masa única y empezaron a ver a sus tropas como un organismo vivo, formado por partes independientes, pero que se movían en sintonía. Fue así como surgieron los manipuladores, pequeñas unidades de combate con autonomía táctica. Esa estructura fue tan revolucionaria como invisible para los enemigos más tradicionales. Cada manipulus estaba formado por unos 120 hombres. No era solo una fracción de la legión, era una célula pensante. Si tenía que avanzar, avanzaba. Si tenía que retroceder, retrocedía. Si surgía una brecha en el flanco, estaban listos para aprovecharla. En vez de formar una línea impenetrable, como la falange, Roma creó un sistema con huecos estratégicos. Y esos espacios, que para los oponentes parecían vulnerabilidades, eran en realidad puertas para el contraataque. ¿Te has puesto a pensar cómo eso cambiaba todo el ritmo de la batalla? Esa flexibilidad hacía que la legión se comportara como un enjambre bien coordinado. Si un grupo era presionado, otro acudía en ayuda. Si el terreno era desfavorable, bastaba una rápida reorganización. Nada de depender de una formación única. Roma entendió que la verdadera fuerza no estaba en quedarse inmóvil como un muro, sino en saber moverse como el agua. Adaptarse al terreno, anticipar el caos, atacar desde donde nadie espera. Era una nueva forma de hacer la guerra, basada en la iniciativa y en la inteligencia de combate. Y lo más impresionante es que esa lógica no solo servía para pelear, servía para ganar campañas enteras. Con los manipuladores, Roma no solo ganaba batallas. Ganaba márgenes de maniobra, imponía el ritmo, creaba trampas. Eso le daba al comandante una libertad que la falange jamás permitiría. Podían dividir el campo, probar al enemigo por partes, abrir espacios falsos solo para atraer el ataque y luego aplastar con precisión. En vez de depender de la fuerza bruta, Roma apostaba por el control del territorio y una estrategia refinada. Era casi un juego de ajedrez con sangre. Y claro, eso también exigía un nuevo tipo de soldado. No bastaba con obedecer órdenes ciegamente, había que leer el campo, tomar decisiones rápidas, confiar en la formación vecina sin depender totalmente de ella. La legión se volvió una máquina hecha de hombres que pensaban como soldados, pero actuaban como estrategas. Y eso asustaba, porque el enemigo nunca sabía de dónde vendría el golpe final. El frente estaba firme, pero el peligro venía de un flanco oculto, de una rotación repentina, de un vacío que se cerraba como una trampa. Entender cómo esta estructura se probó en el calor del combate te va a mostrar por qué la legión era temida no solo por su fuerza, sino por su inteligencia táctica. Comenta aquí, esto cambia todo, si esta nueva forma de luchar también abrió una llave en tu cabeza. Pirro llegó a Italia con fama de invencible. Rey de Epiro, veterano en campañas por el Mediterráneo, traía consigo no solo la temida falange helenística, sino también un arma exótica que aterrorizaba a cualquier ejército occidental de la época, los elefantes de guerra. Imponentes, ruidosos, cubiertos de armaduras y torres, parecían monstruos sacados de una pesadilla, y pronto se convirtieron en símbolo del poder aplastante que Pirro quería imponer sobre Roma. Pero los romanos no estaban dispuestos a doblarse ante ningún espectáculo. Mucho menos ante una formación que, aunque aterradora, tenía puntos ciegos bien definidos. En la batalla de Heraclea, los elefantes causaron pánico entre los caballos romanos y desordenaron momentáneamente la formación. Pero lo que podría haber sido una masacre, se convirtió en un claro retrato de la resistencia romana. Las legiones se dispersaron, pero no se rompieron. Se reorganizaron, se adaptaron al terreno y regresaron al combate como un organismo que aprende de sus propios errores en tiempo real. Roma no ganaba fácilmente, pero tampoco moría fácilmente. Esa diferencia, por sí sola, ya cambiaba las reglas del juego. Pirro ganó, sí, pero no tomó el campo. Sufrió tantas pérdidas que salió de la batalla con la victoria en la mano y la derrota en el rostro.
Luego llegó Asculo. Otro enfrentamiento sangriento, donde la rigidez de la falange griega volvió a chocar contra la maleabilidad de las legiones. A pesar de su experiencia, Pirro se enfrentó a un enemigo que no jugaba con las mismas reglas. Los romanos retrocedían y volvían, giraban posiciones, protegían los flancos con reservas tácticas y anulaban cualquier intento de avanzar en bloque. Era como luchar contra una sombra, atacabas, y ella escapaba entre los dedos, solo para aparecer después en un lugar inesperado. Pirro ganó de nuevo, pero otra vez, a un costo altísimo. De ahí nació la famosa expresión, una victoria de Pirro, cuando ganar duele más que perder. Lo que estas batallas mostraron al mundo antiguo no fue solo una nueva técnica de combate, sino una nueva mentalidad de guerra. Roma no se intimidaba con armas exóticas ni con estrategias obsoletas. Probaba, erraba, ajustaba y volvía más afilada. El ejército romano era un laboratorio ambulante. Cada batalla era un campo de aprendizaje y cada derrota parcial se transformaba en manual de combate para el próximo encuentro. Heraclea y Asculo no fueron derrotas en el sentido romano de la palabra. Fueron ensayos de un modelo que pronto se convertiría en dominante en todo el continente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es entendiendo cómo Roma transformaba fracasos temporales en fortalezas tácticas que empezamos a ver por qué su dominio no fue solo territorial, fue mental, cultural, casi inevitable. Escribe ahí en los comentarios, Roma no retrocede en vano, si esta forma de luchar también te hizo replantear qué significa realmente ganar una guerra. Fue en Cinocéfalos donde Roma dejó de ser solo una potencia en ascenso y pasó a ser una amenaza real para los modelos antiguos de guerra. Macedonia, heredera directa del imperio de Alejandro, todavía confiaba ciegamente en la falange como su carta absoluta. Era un muro humano de lanzas, denso, amenazante, casi imposible de atravesar de frente. Pero Roma no estaba interesada en atacar por enfrente. Ya había aprendido con Pirro que la falange era como un toro bravo, poderosa en el choque directo, pero vulnerable si sabías moverte rápido lo suficiente alrededor. En el terreno irregular de Cinocéfalos, la rigidez de la formación macedónica se volvió un peso. La falange necesitaba suelo plano para mantener su fuerza y cohesión. Las legiones, en cambio, podían adaptarse. Subían colinas, atravesaban piedras y reorganizaban sus manípulos según exigía el terreno. Mientras los macedonios trataban de mantener su muro en pie, los romanos dividían el campo en pequeños combates, forzando los flancos, poniendo a prueba la paciencia de los comandantes enemigos. Y cuando encontraban una brecha, aunque mínima, entraban con todo. Así fue como empezaron a desmontar la falange, por los laterales. La imagen es casi simbólica. Mientras un lado marchaba como si estuviera atado a una única idea de guerra, el otro se movía como un enjambre de posibilidades. La legión no esperaba el choque, la creaba. Roma ya no se defendía ni resistía, dictaba el ritmo, forzaba errores, empujaba la historia adelante con tácticas de combate que parecían demasiado modernas para esa época. Y ahí es cuando nos damos cuenta del tamaño de la ruptura que representó Cinocéfalos. La batalla no fue solo una victoria territorial. Fue el colapso práctico de un modelo que ya no tenía sentido en el mundo en expansión que Roma estaba construyendo. A partir de ahí, las armas antiguas de los griegos parecían obsoletas. No en forma, sino en concepto. La lanza larga, que antes era símbolo de supremacía, se volvió un problema en medio de una batalla fragmentada. El escudo pegado al del vecino se transformaba en una trampa cuando el enemigo atacaba por el costado. Y el orden estricto, que antes garantizaba fuerza, pasó a ser sinónimo de fragilidad. Cinocéfalos mostró que ganar ya no era cuestión de fuerza, sino de visión. Roma veía el campo de batalla como una ecuación en constante cambio, y sus legiones eran la solución móvil, moldeable y brutalmente eficaz. Lo que Roma hizo después de esa batalla muestra que Cinocéfalos fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. La legión romana no era solo flexible, estaba estructurada con una profundidad de pensamiento que pocas civilizaciones habían alcanzado. Y tal vez la mayor prueba estaba en su formación clásica en 3 líneas, Astati, príncipes y triarii. Cada capa de la legión tenía un papel táctico preciso y, al mismo tiempo, psicológico.
Los Astati, soldados jóvenes en la primera línea, eran los primeros en entrar en acción. Tenían energía, coraje y sed de gloria, pero poca experiencia. Y Roma lo sabía. Por eso, eran la línea que evaluaba el terreno, enfrentaba el impacto inicial y obligaba al enemigo a revelar su estrategia. Justo detrás venían los príncipes, soldados más maduros, mejor preparados y de nervios firmes. Eran la columna vertebral de la legión. Si los Astati vacilaban o el enemigo resistía con fuerza, los príncipes avanzaban para estabilizar la batalla. Allí era cuando el combate se ponía más intenso. Y al fondo, casi como un seguro de guerra, estaban los Tiarii. Veteranos, calmados, disciplinados, con mirada atenta. Solo se activaban en último caso, cuando la cosa realmente se salía de control. Era común decir que, si los Tiarii entraban en acción, significaba que la batalla había llegado al punto más crítico. Pero lo que parece solo un orden de batalla oculta una lógica de desgaste cuidadosamente pensada. Roma hacía que el enemigo gastara su energía con la primera línea, luego lo desestabilizaba con la segunda, y solo entonces, si era necesario, lo aplastaba con la tercera. Era un sistema de guerra por capas, casi como una trampa viva. Si atacabas con todo contra la legión, te absorbía, minaba, envolvía. Y cuando te dabas cuenta, ya estaba cercado, sin fuerzas, con la última línea viniendo como martillo final. Esa profundidad era rara entre las estrategias de guerra de la época. Mientras otros ejércitos apostaban todo a una sola carga, Roma apostaba al control del tiempo y la resistencia. Y lo más curioso es que eso también protegía a los soldados más experimentados. Los Tiarii no eran lanzados al frente para morir como carne de cañón. Al contrario, eran preservados. Eran el cerebro dentro del músculo. Cuando aparecían, el enemigo ya estaba cansado, confundido y muchas veces a punto de retirarse. Era como si Roma siempre estuviese 2 pasos adelante, con reservas físicas y mentales listas para cambiar la jugada. Y no era solo táctica, era filosofía de combate. Una visión a largo plazo donde cada hombre y cada decisión contaban. Entender cómo esta lógica se aplicaba incluso en los momentos de mayor caos revelará el verdadero secreto detrás de la invencibilidad romana. En una guerra donde todo puede cambiar en segundos, rigidez no es fuerza, es trampa. Y Roma entendió eso mucho antes que los demás. Mientras los griegos se enorgullecían de su falange compacta, escudo contra escudo, con lanzas formando una pared casi impenetrable, los romanos hacían lo opuesto. Creaban espacios. Vacíos controlados entre los manípulos. La primera impresión era de fragilidad. Pero quien caía en ese error no tenía segunda oportunidad. Porque en esos espacios estaba el alma del combate romano, movilidad, visión y libertad de acción. Ahí era donde el juego cambiaba. Estas lagunas permitían que los soldados se reposicionaran rápido. Si un grupo retrocedía, otro ya estaba listo para avanzar por la brecha interior. Si el enemigo presionaba por un lado, las unidades podían girar como piezas sueltas, rodeando, flancando, cercando. La legión se movía como una red que se descompone y se reconstruye al mismo tiempo. No era una línea de defensa, era un sistema de reacción continua. Y en un escenario real de batalla, con polvo, gritos, terreno irregular, esa flexibilidad era oro puro. Mientras la falange perdía fuerza al romperse, la legión ganaba poder justamente adaptándose. Además, el terreno favorecía a los romanos. Porque nadie siempre elegía un campo plano y perfecto para pelear. Subidas, piedras, barro, todo dificultaba la precisión de la falange. Pero los romanos usaban el relieve como aliado. Si la falange intentaba subir una colina unida, perdía equilibrio. Si atravesaba terreno rocoso, sus escudos se separaban. Y era justo ahí, en esas pequeñas fallas causadas por el propio ambiente, donde los espacios romanos entraban en acción. Las unidades se adaptaban al terreno, como el agua llenando hendiduras. Era una forma de ganar sin chocar de frente. Esta capacidad de ajustar formaciones en movimiento hacía que la legión pareciera un organismo vivo. Un cuerpo que cambia según actúa el enemigo. Que responde, pero también anticipa. Que no necesita romper al adversario,
solo desmontarlo poco a poco. Y todo eso sin perder el orden. Porque, aunque había espacio entre ellos, los manípulos operaban con disciplina absoluta. Un flanco nunca dejaba vulnerable al otro. Era una danza coreografiada en tiempo real. Y cuanto más el enemigo intentaba forzar el centro, más Roma atacaba por los lados, como si previera los próximos pasos. Ahora quiero profundizar aún más en este asunto, porque esos movimientos solo funcionaban porque Roma unía lógica, entrenamiento y una lectura fina del campo, elementos que muchos ejércitos aún intentan copiar hoy. Escribe en los comentarios, el espacio también es estrategia, si esta visión te hizo ver la guerra con más inteligencia. Movilidad sin disciplina es solo caos con buenas intenciones. Y los romanos lo sabían mejor que nadie. Lo que hacía letal a la legión no era solo cómo se movía en el campo, sino que cada hombre, desde el Astatus más joven hasta el Tiarius veterano, entendía su función dentro de un sistema mucho más grande. Cuando se daba una orden, no solo se obedecía, se comprendía. Los soldados no eran piezas de ajedrez movidas por un general distante, sino partes de un engranaje que funcionaba con precisión aterradora, aún bajo la presión de una batalla sangrienta. Esa confianza mutua entre soldados y comandantes le daba a la legión algo raro, autonomía controlada. Si un flanco empezaba a ceder, el centurión local tenía libertad para reaccionar, mover tropas, cambiar el ritmo, sin esperar órdenes desde arriba. Al mismo tiempo, el general tenía un panorama claro del campo, porque sabía que cada sector estaba bajo un mando firme, con disciplina estricta, pero no ciega. Era un equilibrio entre control y libertad que pocos ejércitos pudieron replicar. Esta combinación permitía que la legión se adaptara en tiempo real a los imprevistos, como si el propio cuerpo de Roma pensara junto. Pero nada de esto funcionaría sin una moral alta. Y Roma la cultivaba con inteligencia. Las legiones no solo se formaban, se forjaban con entrenamientos brutales y convivencias intensas. Cada unidad cargaba una identidad propia, un honor colectivo, casi una microcultura de guerra. La vergüenza de fallar era tan poderosa como la gloria de ganar. Esto creaba soldados que luchaban no solo por Roma, sino por sus hermanos de fila, por el centurión que conocía a su familia, por el símbolo de la legión que marchaba adelante de ellos. Cuando una línea empezaba a flaquear, no era el miedo lo que mandaba, era el sentido del deber. Y quizás ese sea el punto más difícil de copiar, la legión era más que una formación. Era una cultura militar con valores compartidos, doctrina clara y espacio para la improvisación. Esto transformaba el campo de batalla en una danza peligrosa, donde Roma podía retroceder para atraer, detenerse para cansar o avanzar con precisión mortal, todo sin perder la cohesión. Y cuando el enemigo pensaba que había encontrado un punto débil, Roma mostraba que solo esperaba el momento exacto para atacar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque al observar cómo los comandantes romanos usaban esta estructura viva con inteligencia entendemos por qué la legión se volvió el modelo de ejército para el mundo entero. Escribe en los comentarios, la disciplina también es arma, si esta forma de luchar te hizo ver la guerra con otros ojos. La historia no la hacen solo quienes ganan la guerra, sino quienes cambian la manera en que se combate. Y eso fue exactamente lo que hizo Roma. Mientras la falange griega desaparecía lentamente de los campos de batalla, rígida en su propia inflexibilidad, la legión romana se expandía como una idea viva. Una estructura que no solo ganaba, sino que enseñaba. El mundo antiguo observó, y los imperios posteriores, de Oriente a Occidente, sabían que no bastaba con tener soldados, lanzas o escudos. Era necesario tener una mente detrás de la fuerza. Y Roma, en ese sentido, fue más que un imperio militar. Fue una escuela de estrategia. Lo que muchos vieron como una simple reorganización de tropas fue, en realidad, una revolución silenciosa. La legión demostró que las tácticas de combate no pueden ser estáticas. Que un ejército no es solo poder de impacto, sino capacidad de leer el terreno, adaptarse al enemigo y pensar la guerra como un organismo en constante transformación. Esto lo cambió todo. Roma elevó la guerra de la fuerza bruta a un cálculo inteligente. Transformó soldados en operadores tácticos y generales en estrategas flexibles. Fue el nacimiento de una nueva mentalidad militar, una que valoraba el movimiento,
la respuesta rápida, la independencia dentro de la jerarquía. Y ese modelo resuena hasta hoy. Los ejércitos modernos, con sus unidades móviles, sus líneas de mando distribuidas y sus formaciones adaptables, son herederos directos de aquella legión que marchaba en 3 líneas, con espacios vacíos, disciplina feroz y libertad táctica. El concepto de combate basado en capas, con reservas y contraataques planeados, nació ahí. La idea de que la moral de las tropas y la claridad del mando importan tanto como el número de soldados, también. Roma creó una estructura que no se limitaba al campo de batalla. Se infiltraba en la mente de los enemigos, en los mapas de campaña, en las decisiones de último momento. Era estrategia pura disfrazada de simplicidad. Y lo más impresionante es que todo esto empezó con una pregunta incómoda: ¿y si la falange no es suficiente? Roma se atrevió a dudar del modelo vigente. Cuestionó lo que todos aceptaban como invencible. Y, en lugar de copiar, creó algo nuevo. No solo porque quería dominar, sino porque sabía que quien dicta la forma de la guerra, dicta el ritmo de la historia. La legión no reemplazó la falange con fuerza. La reemplazó con inteligencia. Y esa es la lección que atraviesa siglos. El legado de la legión no se limita a la guerra. Moldeó culturas enteras, influyó en imperios futuros y dejó huellas hasta en las doctrinas políticas y administrativas. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido realmente tuvo sentido para ti. Y saber que hay gente como tú del otro lado, curiosa, atenta, dispuesta a ver la historia desde otra perspectiva, es lo que da propósito a todo esto que construimos aquí. Así que, si sentiste que aprendiste algo nuevo hoy, deja un like para mostrar que este intercambio vale la pena. Y si quieres seguir acompañando estas reflexiones sobre estrategias, guerra y poder, suscríbete al canal, será genial tenerte cerca en los próximos capítulos. Y deja aquí en los comentarios una frase simple para saber que te quedaste hasta el final. Escribe "estoy contigo hasta el final". Siempre leo los comentarios, y allí es donde creamos esa conexión que va más allá de la pantalla. Y oye, hay un video aquí al lado que complementa este tema, con más tácticas sorprendentes del mundo antiguo. Haz clic y sigue conmigo por allá, la conversación apenas comienza.